María Valtorta, Cuadernos del 43, 23 de diciembre. Dice Jesús: gran enseñanza y demasiado descuidada la que se lee en el capítulo 42 de Nehemías. Vigilancia, constancia y oración. He aquí las tres armas más potentes que las flechas, las lanzas y las espadas. He aquí también la necesidad de que entre el pueblo de Dios estén los especialmente consagrados a orar por los que trabajan y no saben usar contemporáneamente las manos en las ocupaciones y el corazón en la oración. Los jóvenes, dice el libro de Esdras, que trabajaban, incluso los que estaban ocupados en el trabajo y no en las defensas, trabajaban con la espada ceñida al costado y preparada para la lucha. No había rebeliones al mandato que les designaba ahora para el trabajo, ahora para la defensa. Los superiores están siempre inspirados por Dios, y cuando asignan una tarea, deben ser obedecidos con prontitud y sin murmurar. Todos tienen este deber. Y lo tenéis especialmente hacia Dios, superior excelso, quien en su providencia predispone las misiones y los cambios en ellas. Ay de aquellos corazones apegados a las cosas que perecen, que se rebelan a la obediencia diciendo: yo me siento mejor en este estado y no quiero aquel. No quiero. ¿Cómo podéis decir que no queréis? ¿Dónde está la obediencia, la sumisión, el amor a la voluntad de Dios, que se trasluce detrás de los mandatos del hombre? Solo en una cosa os es lícito no querer: cuando el hombre os impone cumplir el mal. Entonces debéis resistir y decir no, aunque ello os haga mártires. Y vosotros, que tenéis potestad de mando, sea en lo pequeño o en lo grande, oíd lo que os dice el Señor, que antes ha hablado a los sujetos a través del libro, y ahora os habla a vosotros. Recordad que dirigir es doble peso que ser dirigidos. Es vuestro deber no haceros responsables de las ruinas de los demás. Los sujetos responden a Dios de sí mismo. Vosotros, por vosotros y por ellos. A la dignidad del cargo corresponde severidad de conducta hacia vosotros mismos. Debéis ser ejemplo, porque el ejemplo arrastra, tanto en el bien como en el mal. Y de superiores malvados o simplemente perezosos, solo se pueden obtener sujetos malvados y perezosos. Así es una comunidad como en un estado. Los pequeños miran a los mayores y son el espejo de los grandes. Recordáoslo. Otra virtud después de la rectitud es la bondad. La bondad frena los instintos más que las cárceles y las prescripciones. Haceros amar y seréis obedecidos. Arrastraréis a la bondad siendo buenos. Pero ay de vosotros si sois codiciosos, injustos, malvados. Seréis odiados, despreciados, desobedecidos incluso, y sobre todo en los mandatos buenos que deis, y obedecidos incluso más de lo que quisierais, en el copiar vuestra codicia, vuestra injusticia, vuestra maldad. No os embriaguéis con vuestro honor, de tal modo que seáis incapaces de entender a los sujetos en sus justas necesidades y en sus lamentos. Ser cabezas quiere decir ser padres. Para esto Dios os ha dado una autoridad, no para que hagáis de ella látigos sobre los menores. No sois omnipresentes como Dios, esto es cierto, pero cuando se quiere, se puede, por lo que se quiere. Y quien quiere saber la verdad, la sabe. Vigilancia, pues, sobre todo y todos. No necia y ciega confianza y perezoso descuido respecto a vuestros ayudantes. No todos son justos, y muchos Judas están esparcidos entre las filas de los ayudantes de los jefes. No os hagáis sus esclavos mendigando su aceptación con tal de imperar. Sed justos y basta. Y cuando veis que en vuestro nombre se ejerce un despotismo culpable, procurad estar siempre en condición de libertad de obligaciones hacia vuestros representantes, de manera que les podáis reprender sin temor
a que de acusados se vuelvan acusadores. Sed honestos y justos, honestos en no aprovecharos de vuestra condición con daño de los menores, justos en el saber castigar a los que para ser algo han creído lícito todo sistema. Si hacéis así, siempre podréis decir a Dios: acuérdate de mí en el bien, porque he hecho el bien a los que tú me has dado. 24 de diciembre. Salmo 36, 21. Dice Jesús: incluso un solo versículo de un salmo tiene una luz capaz de iluminar un gran camino. He aquí la diferencia entre el pecador y el justo. El primero es un vampiro que coge y destruye y nunca restituye. Destruye las obras de los hermanos y mis méritos. Se nutre de la comunión de los santos. He aquí cómo se nutre. No por su espíritu, al que ningún elemento espiritual puede aprovechar porque es espíritu muerto. Se nutre para esta vida suya, porque los santos oran por él y apartan de su cabeza los castigos de Dios. Todo menos el último, porque Dios es justo y da según lo que se ha hecho. Vuelve en su condena la sangre que es salvación, porque con su vida de pecado se mofa de mi sacrificio. Es un parásito del cuerpo místico y acaba siendo un muerto, una célula muerta de este admirable cuerpo. Tú sabes que en vuestro cuerpo las células muertas son la sede de enfermedades atroces. Así ocurre con esas células espirituales que se nutren del trabajo de los demás sin tener la propia actividad generante. Son gangrenas. El justo, en cambio, activo como un Dios, produce continuamente, en forma menor, como un Dios. Es un generador de vida, injertado en Cristo, su Maestro, vive la vida y la hace suya, la multiplica con su propio vivir. Que por muy humilde que sea, no es despreciado por Dios, que no desprecia las obras de sus pequeños, sino que las acoge con una sonrisa y las hace suyas. Rico de inagotable riqueza, porque no dispone únicamente de su actividad, sino de ese inmensurable tesoro que son las obras de Cristo y de los santos. Tiene compasión de todos y da sin avaricia, y su dar no se empobrece, porque más dona y más se comunica a Dios en él, arrastrando consigo el río de santidad del que es manantial y entrada, y cuyas olas son los méritos innumerables del Verbo inmolado y de sus santos. Más crece la santidad, y más aumenta la compasión, porque si crece la santidad, cada vez más Dios mora en vosotros, y la morada de Dios en vosotros quiere decir poseer la caridad. Oh suerte beata, cuando al final de la vida el justo ascienda al cielo, le precederán tapizando de luces su camino y cantando sus alabanzas las obras por él cumplidas, y en su humilde y beato asombro yo diré: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me cuidaste, peregrino y me acogiste. Cuanto hiciste por los hermanos, a mí me lo has hecho, y especialmente cuando con tu dolor y con tu actuar has hecho de un hermano un santo. Has añadido una luz a mi corona de Rey eterno. Por ello ahora conmigo reinarás para siempre, oh mi bendito. Dice Jesús: a los que leyendo humanamente estos dictados encuentren que yo me repito, respondo: a vuestra insistencia en el error, contrapongo mi insistencia en el enseñar. Los buenos maestros no se cansan de repetir una explicación hasta que no están seguros de que todos los estudiantes han comprendido su explicación. Entre los estudiantes, no todos tienen la misma voluntad o la capacidad de comprender. Mejor dicho, los escolares que unen la voluntad a la inteligencia son las excepciones. Son las perlas del maestro, las que le compensan de las decepciones de todos los demás. Yo soy el maestro, y solo yo, que además de maestro soy Dios, y tengo de Dios la facultad de verlo todo. Sé cuán pocos son en mi pueblo los que escuchan, comprenden, retienen y aplican mi palabra. Cuán pocos aquellos
para los que el amor es luz intelectual y voluntad, porque son estos, presos por el amor, los que comprenden y viven mi doctrina, y a los que es suficiente dar una explicación una vez para que la hagan norma de vida. A los demás, embrutecidos por la culpa o entorpecidos por la pereza espiritual, es necesario que yo les instruya sin cansancios y siempre desde el inicio, para que un mínimo de luz y de doctrina sea capaz de insinuarse en ellos y brotar como plantita de vida. He aquí la razón de mi repetir de 1000 formas una única ciencia, y con este resultado: quien menos necesidad tiene de ello, porque ya es uno conmigo, la acoge siempre con nueva ansia, como si fuera siempre palabra nueva, y no se cansa de recibirla, porque es para él alimento y aire, de la que, como del alimento y del aire naturales, tiene siempre necesidad, hasta que la pausa cesa, y viene a la vida, donde la contemplación de Dios será resumen de todas las necesidades, será todo. En cambio, los que más necesitan de ella, pronto se cansan y se separan, sea porque esa doctrina es para ellos aguijón y reproche, sea porque su imperfección espiritual les entorpece, haciéndoles incapaces de notar sus necesidades y la belleza de mi palabra. Pero yo hago mi deber de maestro de todas formas, estrecho sobre mi corazón a los discípulos fieles, para quienes mi caricia es ya palabra, y consolándome en ellos, prosigo la dura tarea de hablar a los hostiles, a los inertes, a los débiles, a los distraídos. 25 de diciembre. Navidad. Nuevo dictado de María. Dice María: la bienaventuranza del éxtasis navideño me ha venido como esencia de flor cerrada en el vivo vaso del corazón para toda la vida. Alegría indescriptible, humana y sobrehumana, perfecta. Cuando al llegar cada tarde me martilleaba en el corazón el doloroso recordatorio: un día menos de espera, un día más de cercanía al Calvario, y mi alma salía cubierta de pena, como si una oleada de aflicción la hubiera recubierto. Ola anticipada de la marea que me habría tragado en el Gólgota. Yo inclinaba mi espíritu sobre el recuerdo de aquella bienaventuranza que había permanecido viva en el corazón, así como uno se inclina sobre la garganta de una montaña para volver a oír el eco de un canto de amor y para ver en la lejanía la casa de su alegría. Ha sido mi fuerza en la vida, y lo ha sido sobre todo en la hora de mi muerte mística, a los pies de la cruz, para no llegar a decir a Dios, que nos castigaba, a mi dulce hijo y a mí, por los pecados de todo el mundo, que era demasiado atroz el castigo, y que su mano de justiciero era demasiado severa. Yo, a través del velo del más amargo llanto que mujer alguna haya vertido, he debido fijar aquel recuerdo luminoso, beatífico, santo, que se alzaba en aquella hora como visión de consuelo desde el interior del corazón, para decirme cuánto me había amado Dios. Se alzaba para venir a mi encuentro, no esperando, porque era alegría santa, que yo lo buscase, porque todo cuanto es santo está infundido de amor, y el amor da su vida incluso a las cosas que parecen que no la tengan. María, es necesario hacer así cuando Dios nos hiere. Recordar cuando Dios nos ha dado la alegría, para poder decir también entre el dolor: gracias, Dios mío, tú eres bueno conmigo. No rechazar el consuelo del recuerdo de un pasado don de Dios, que surge para confortarnos en la hora en que el dolor nos dobla, como tallos atravesados por un huracán, hacia la desesperación, para no desesperar de la bondad de Dios. Procurar que nuestras alegrías sean alegrías de Dios, o sea, no damos alegrías humanas, queridas por nosotros y fácilmente contrarias, como todo cuanto es fruto de nuestro actuar separado de Dios a su divina ley y voluntad, sino esperar la alegría solo de Dios. Guardar el recuerdo de ellas, incluso cuando la alegría haya pasado ya, porque el recuerdo que estimula al bien y a bendecir a Dios
no es recuerdo condenable, sino más bien aconsejado y bendito. Infundir con la luz de aquella hora las tinieblas del momento presente para hacerlas siempre tan luminosas que sean suficientes para ver el rostro santo de Dios, incluso en la noche más oscura. Suavizar lo amargo del cáliz de aquella dulzura gozada para poder soportar el sabor y llegar a beberlo hasta la última gota. Sentir, porque se ha conservado como el más precioso recuerdo, la sensación de la caricia de Dios mientras las espinas nos aprietan la frente. He aquí las 7 bienaventuranzas contrapuestas a las 7 espadas. Te las dono como mi lección de Navidad. Pon esta fecha, y contigo las dono a todos mis predilectos. Mi caricia para bendición de todos. Dice el Eterno Espíritu: Yo soy el amor. No tengo voz propia, porque mi voz está en toda la creación, y más allá de ella. Como el éter, yo inundo todo cuanto existe, enciendo como el fuego, circulo como la sangre. Yo estoy en cada palabra de Cristo, y florezco sobre los labios de la Virgen. Yo purifico, y hago luminosa la boca de los profetas y de los santos. Yo soy aquel que inspiró las cosas antes de que existieran, porque es mi poder el que, como latido, dio movimiento al pensamiento creativo del Eterno. Todas las cosas han sido hechas por Cristo, pero todas las cosas han sido hechas por mi amor, porque soy yo quien con mi fuerza secreta moví al Creador a obrar el prodigio. Yo existía cuando no existía nada, y existiré cuando quede únicamente el cielo. Yo soy el inspirador de la creación del hombre, al que fue donado el mundo para su delicia, el mundo en el que, de los océanos a las estrellas, de las cumbres alpinas a las estrellas, está mi sello. Yo seré quien ponga sobre los labios del último hombre la suprema invocación: Ven, Señor Jesús. Yo soy aquel que, para aplacar al Padre, infundí la idea de la encarnación y descendí, fuego creador, a hacerme germen en las entrañas inmaculadas de María, y volví a subir hecho carne sobre la cruz y de la cruz al cielo, para estrechar en anillo de amor la nueva alianza entre Dios y el hombre, como en abrazo de amor había estrechado al Padre y al Hijo, generando la Trinidad. Yo soy aquel que habla sin palabras, en cualquier lugar y en toda doctrina que tenga origen en Dios, aquel que sin tocar abre ojos y oídos para oír lo sobrenatural, aquel que sin mandato os trae de la muerte de la vida a la vida, en la vida que no conoce límites. El Padre está sobre vosotros, el Hijo en vosotros, pero yo, Espíritu, estoy en vuestro espíritu y os santifico con mi presencia. Buscadme en cualquier parte que haya amor, fe y sabiduría. Dadme vuestro amor. La unión del amor con el amor crea a Cristo en vosotros y os lleva al seno del Padre. He hablado hoy, que es el adviento del amor sobre la tierra, mi más alta manifestación, aquella de la que provienen redención e infusión pentecostal para la tierra. Mi fuego more en vosotros y os encienda, recreándoos con Dios, en Dios y por Dios, Señor eterno, al que va dada toda alabanza en el cielo y en la tierra. En la acción de gracias de la comunión, mientras oraba en voz alta por todos nosotros, y alrededor de mi cama estaban Anna y Paola, Marta había ido un momento hacia la cocina, me ha arrebatado el éxtasis. He visto a María tomar al niño de su regazo, estrechándole contra su corazón, besarle y arrullarle. Y esto sería un mal menor. Lo malo es que he visto a Paola levantar los ojos de su misal, porque por cuanto yo leyese y por ello tuviera los ojos bajos, también veía el libro, a la Virgen y a los presentes juntos, y mirarme fijamente, y vi a Marta correr para venir cerca de mí y mirar ella también. Intentando dominarme, he ido al fondo de la oración de Pío XII, al corazón inmaculado de María y a las otras oraciones.
pero tuve la sensación de estar a punto de naufragar completamente en la beata dulzura del éxtasis. Lloraba a Dios y a María que me ayudaran a seguir adelante y me escondieran de los demás en aquel estado mío. Después vino gente, se desayunó, leche y café, etcétera, etcétera. Por fin, después de más de una hora, pregunté a Paola: ¿por qué me mirabas? Y ella: porque te he visto cambiar la voz y el rostro. Con la voz reías y llorabas a la vez, y el rostro se te había transformado. Y Marta: yo he oído desde la cocina cambiar de tal forma el tono que he corrido creyendo que se sintiese mal, y la he visto toda distinta. ¿Distinta cómo? Como si estuvieras fuera de ti. No lo he negado, porque aún las lágrimas del gozoso llanto, como dice María, me subían del corazón y sentía que de mi rostro se traslucía la luz interna. Oh Padre, después he permanecido encendida y transfigurada, embellecida durante todo el día. Me parecía, en la continuación de la visión que me extasiaba, ver a María levantarse del sitio de donde la he visto siempre durante estos días, al lado derecho del fondo de mi cama, y venir cerca de mi cabecera teniendo en brazos al niño. Veía claramente el movimiento de apoyar la mano izquierda en el suelo para hacer palanca al cuerpo y el paso levemente ondeante, como es usual en quien calza sandalias. Cuando estuvo cerca de mí, vi al divino niño dormir plácido y bello, apoyado su brazo derecho en el pecho de María. Me caían las lágrimas. Después María me pasó el brazo izquierdo alrededor de los hombros, atrayéndome así, de modo que yo estaba bajo su velo, y notaba el hombro sutil y el pecho gentil contra mi cabeza y mi corazón. Y sabía que al otro lado estaba mi Jesús apoyado igualmente en la madre. He estado así mucho tiempo, pero todavía la veo aquí, en mi cabecera con el niño. Pero todavía la veo aquí, en mi cabecera con el niño en brazos. Qué hermosa es, qué bondadosa, pura, querida, y qué plácido es el descanso del niño, una respiración de pajarillo. Qué bonito es estar así. ¿Qué es el sufrimiento si nos da estas alegrías? Le he querido decir la alegría que dentro y fuera me colma y me embellece, porque es demasiado bella para tenerla solo para mí. Yo soy feliz. La única cosa por la que estoy tentada de enfadarme un poco con la Madre y con Jesús es por haber permitido a los demás ver mi transfiguración. Pero paciencia.